alguna razón no está abriendo lo que corresponde, ¿verdad? En mi computadora abre, aquí no está abriendo. Intenté varias veces, no se ha podido. De todas maneras, eso no implica. Prenda un poquito la luz para poder chequear aquí, para que puedan mirar aquí en la pizarra. Entonces vamos a utilizar algunas láminas de una conferencia sobre estrés, cómo repercute en el ser humano, para ver cómo nos internalizamos un poquito esto de la fisiología endocrina. Porque ante que nosotros ya ante que nosotros pensemos que nos pase por la mente, ¿aló? Por favor. Entonces, vamos a tratar de recordar un poquito sobre los grandes sistemas. Hemos visto un gran sistema que es la parte de la neurofisiología. Y en esta neurofisiología se fue avanzando desde lo más básico hasta lo más complejo. Es decir, de lo que era un potencial de membrana hasta lo que era una respuesta a nivel de un receptor visual o de la actividad eléctrica cerebral. En la parte endocrina vamos a tratar de hacer lo mismo, porque en este gran sistema siempre se va a establecer una necesidad. ¿Una necesidad de qué cosa? Bueno, de una hormona. Estas hormonas que produce mi organismo y que cada una de ellas me va a facilitar un efecto. Ante esa necesidad se van a activar una serie de procesos para que esa hormona pueda llegar a su célula blanco o diana. Entonces, por un lado tenemos la célula blanco o diana, pero para que llegue allí, primero tiene que haber una parte en donde se fabrique la hormona. Esa parte donde se fabrica será una célula, como pasa con algunos órganos endocrinos. Es una célula, un linfocito es un órgano endocrino, como un grupo de células que conforman tejido. Entonces, una glándula es también entonces un órgano endocrino. La piel, que nosotros pensamos que quizás también produce hormonas. Entonces acá se tiene que dar unos procesos y lo primero que va a interpretar es la necesidad biológica. Se necesita que se sintetice y se secrete esa hormona. Entonces a esta célula la llamamos célula secretora, a esta célula vamos a llamar célula blanco. En esta célula secretora, entonces ante la interpretación de una necesidad biológica, se van a activar procesos de síntesis o de aprovechamiento de lo que está almacenado. Puede ser una síntesis nueva o aprovechar lo que ya está almacenado en cuanto a esas hormonas. Por supuesto, para que pueda transportarse y llegar a la célula blanco o diana, ¿qué cosa va a necesitar? Va a necesitar primero que se secrete, un proceso de secreción, y luego tiene que tener una vía, un canal, alguien que pueda llevar esa hormona hasta su célula blanco o diana, por los diferentes líquidos biológicos que tenemos nosotros, que pudiera ser a través del líquido extracelular, pudiera ser por el flujo axoplásmico o cualquier otro fluido que tenemos nosotros.
esa hormona, lamentablemente, nunca va, o casi todas, van unidas a veces a una proteína, porque hay algunas hormonas que necesitan el compañero, necesitan a alguien que las lleve hasta acá. Generalmente son las proteínas plasmáticas o proteínas específicas para esa hormona que lo lleva hasta este lugar. Bueno, entonces allí entonces, al ir unida a proteínas, mientras esté más unida a las proteínas, ¿cómo estará entonces en el líquido extracelular? En la parte libre de la hormona, ¿cómo estará? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida porque se encuentra como en un pool de reserva. Está unida a proteínas, pero la hormona está allí. Quiere decir entonces que existe un grupo de hormonas unidas a proteínas y otras que están libres. Y de manera libre es que va a llegar a su célula blanco o diana para interactuar con un receptor en ese lugar. Se libera de su proteína transportadora y luego entonces pueda actuar en ese receptor. Este concepto de las proteínas plasmáticas que llevan hormonas hay que entenderlo, porque a veces se confunde y podemos pensar que ante un aumento de proteínas plasmáticas pues va a haber muchas proteínas, como el caso de la TBG. La TBG quiere decir globulina fijadora de tiroxina, y la tiroxina es la con X, tiroxina, que es la misma hormona T4. Entonces la globulina fijadora de tiroxina fija y transporta solamente a T4, no va a transportar a otra hormona, porque es específica, hay una especificidad. Hay condiciones en donde esta globulina fijadora puede estar aumentada o puede estar disminuida. ¿Correcto? Por ejemplo, los esteroides sintéticos para el control de la natalidad, llámese entonces AO, ¿no es que le dicen? ¿Cómo? Anticonceptivos orales. La persona que está consumiendo anticonceptivos orales, generalmente la cantidad de esta globulina se encuentra aumentada. Si tenemos mucha globulina, entonces la hormona que esté circulante libre va a estar adosada mayoritariamente a esa globulina fijadora de tiroxina. Y si usted va a buscar esa fracción libre, la que no está unida a las proteínas, entonces ¿cómo va a encontrar usted la fracción libre? Usted puede encontrarla baja. Y usted puede malinterpretar de que tiene entonces una baja de hormona tiroidea. Y es falso. ¿Por qué? Porque la persona que toma anticonceptivos orales no es una hipotiroidea. ¿Ok? Sino que ¿dónde está la hormona? Está fijada a esa globulina fijadora de tiroxina. Entonces es una condición normal, es decir, es eutiroidea. Es una condición normal, aunque tome las anticonceptivas. Bien. Hemos llegado acá, pero antes de llegar allá, sabemos que existe acá entonces en la célula secretora una síntesis de hormonas. Y la síntesis de hormonas depende del tipo de hormona.
Entonces, las hormonas que son esteroideas, las hormonas que son proteínicas o aminoácidos o ácidos grasos que se comportan como hormonas, cada una tiene una síntesis diferente. La síntesis de estas hormonas puede darse de nuevo, o sea, por primera vez, o de acuerdo a un pool que ella tiene ya en unos gránulos, en unas vesículas, en donde se almacena en las células secretoras. Y hablando de esas vesículas, ustedes se recuerdan cuando vieron la transmisión sináptica. En la parte presináptica no había unas vesículas y no almacenaban su contenido allí. Así pasa también con varias hormonas. Ellas están almacenadas acá. Como pasa con la insulina. Se almacena y entonces esa insulina en la célula secretora está almacenada y luego tiene que, si esta es la membrana de la célula secretora, esto tiene que coalescer con esa membrana para luego poder liberarse por exocitosis. Ahora, ¿qué hace que se libere o se sintetice más, menos, o se libere más o menos una hormona? Depende de la necesidad que se establezca en ese momento. Por ejemplo, si la necesidad biológica está en una hipoglucemia, hay un borrador por allí electrónico, un borrador electrónico, una servilletita, una cosita de esa. Esta sirve. Bueno, si estamos ante una hipoglucemia que es severa, que es seria y que hay que tenerle cuidado, porque de una hipoglucemia su paciente se puede complicar, y de la hipoglucemia se puede éxitos letales. En cambio, de una hiperglucemia, de un exceso, bueno, hay unas complicaciones, hay un coma cetoacidótico, un coma hiperosmolar, bueno, da chance de hacer algunas cosas, pero el coma hipoglucémico es serio. Entonces, ante esta necesidad, el organismo tiene que, ¿qué cosa? Decir o buscar la manera de incrementar esa glucosa en sangre. La necesidad biológica es esta. Entonces va hasta las células, ¿ya? La información viaja desde centros superiores, va a ir hasta donde está el páncreas, porque en los centros superiores existen unos receptores que se llaman los glucostatos. Y los glucostatos dicen, epa, aquí está faltando azúcar. Y para el cerebro y la mente, por supuesto, no hay cosa más importante como la glucosa y el oxígeno. Sin esas cosas está bien mal la situación. Entonces, desde la parte central va a haber una información a las células que producen hormonas, y en este caso la célula secretora, y entonces va a la célula B del páncreas, o llamada también beta. ¿No es así? Ajá. Y le dice entonces a esa célula que produzca, ¿qué cosa produce la célula B? Insulina. Ajá. Entonces empieza a producir insulina. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Ah? Ya tenemos la insulina. ¿Y ahora? Va al torrente sanguíneo. Llega a la globulina. Llega a la globulina.
Y produce glucosa. y entonces, o sea que la necesidad biológica No necesito que las células cierra a las células beta, las inhibe, porque si hace eso entonces la hipoglucemia se profundiza. Entonces no es por la célula B del páncreas, sino por la célula A del páncreas. ¿No es así? Y se produce en la célula alfa o A del páncreas otra hormona que se llama glucagón, que de manera progresiva va a empezar a buscar lugares a nivel muscular, a nivel hepático y a otros niveles para buscar glucosa. Y al buscar glucosa hace que se suba y esto se compensa. ¿No es así? O sea que mi organismo debiera estar muy enfermo o debiera haber un trastorno muy X, Y, que ante la necesidad biológica, hipoglucemia y buscar glucosa, en vez de activar a la célula A del páncreas, me activa la B, bueno, está muy mal la situación. ¿Me entienden? Por favor, cualquier cosa, pregunten, porque estoy tratando de hacer un esquemita para que vayan siguiendo la... ¿La TBC es la única globulina? ¿Cómo? ¿La TBC es la única globulina? No, no. Esa es una globulina específica para la tiroxina. Existen otros tipos de proteínas plasmáticas. La misma albúmina también transporta hormonas. Ajá. Y la diabetes actúa como en alfa. Cuando es alfa, la diabetes es como lo de alfa. No, ya diabetes es una enfermedad. Ya Pero eso, dijo que era como... ya eso es una patología. Estamos hablando en el caso suyo, que usted no es diabética, ¿verdad? No. Y usted puede tener hipoglucemia, ¿sí o no? Sí. Sobre todo cuando estamos tan estresados, y aquí es donde viene esta lámina del estrés. Y entonces a nivel de esto, ¿qué sucede? Bueno, a nivel central se producen algunas hormonas. Para aclarar para que no se quede con la duda, en la necesidad biológica de la hipoglucemia, necesitamos subir esto, más bien. Y las células B del páncreas producen insulina. Lo que hacen es bajar esto. Entonces, lo que tiene que hacer el organismo es estimular otras células o otros componentes o células A del páncreas para que produzca glucagón. O como sucede aquí, que se activa la corteza, la médula adrenal, esta que está aquí, porque necesitamos glucosa rápida. Necesitamos que una hormona actúe rápido. Y la hormona que va a actuar rápido en estos casos de hipoglucemia son las catecolaminas. Es decir, la adrenalina y la noradrenalina. Ok. Vamos a ver. Por favor, pregunten. Hoy. No es el día del examen. Hay hormonas que obedecen entonces a una estructura central, el hipotálamo. Hay hormonas que tienen que ver con otra estructura que es la hipófisis. Y esto, supongamos el tiroides. ¿Por qué digo tiroides? Bueno, porque el tiroides es la que más el doctor Lima le va a preguntar más. El hipotálamo, como vamos a ver en la clase de mañana, produce hormonas. Tiene que ver con el control de la temperatura, con el control del apetito, con incluso las reacciones de alarma, de miedo. Tiene que ver el hipotálamo. Ahora bien, ahí se producen unas hormonas que se llaman hormonas liberadoras o hormonas inhibitorias. En algún lugar lo pueden encontrar como
factores inhibitorios o factores liberadores. En el caso de las hormonas tiroideas, para seguir con las tiroideas, aquí se produce una hormona que se llama la TRH. Esa hormona casi todas vienen, sus iniciales son en inglés, hormona liberadora de la TSH. Esa TSH se produce aquí, en la adenohipófisis. Y la TSH es la que tiene que ver con la producción de T4 y T3. Eso quiere decir que hay hormonas que responden a una cascada hormonal. Es decir, que tienen que ver con hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisiarias y hormonas de sus glándulas respectivas. Pero hay otras estructuras y otros tejidos que no tienen que ver, no tienen ese modelo. Por ejemplo, la insulina, hay un reconocimiento a nivel central, pero no necesita liberarse una hormona hipotalámica para que luego se libere una hormona hipofisiaria para que luego vaya al páncreas a hacer su acción. Ya se murió del hipocusé. Es decir, hay mecanismos que necesitan ser muy rápidos. Entonces, dentro de esas hormonas que obedecen a ese eje hipotálamo, hipófisis, glándula hormonal, glándula endocrina, hay varios. Entre eso está entonces las hormonas tiroideas. Entre eso están las hormonas gonadotrópicas. Está la hormona también de crecimiento, también. Siguiendo este ejemplo de las hormonas tiroideas, entonces se produce a nivel hipotalámico hormona liberadora de la TSH, la cual actúa sobre la adenohipófisis para que se sintetice y se secrete TSH. ¿Por qué? Bueno, porque por alguna razón la necesidad es elevar la cantidad de TSH. Y la TSH a su vez actúa sobre las células tiroideas, sobre los tirocitos, para que entonces se dé la síntesis y posterior secreción de la T4, que es la tiroxina, y la T3, que es la triiodotironina. Van a ver en la clase de tiroides cómo este T3, que puede ser de origen hipofisiario, de origen tiroideo, de la glándula, pero también tiene origen extratiroideo, porque la T4 se transforma por enzimas a T3. Hay hormonas como la oxitocina, que es la misma, es una hormona hipotalámica, se produce acá, pero no tiene nada que ver con la hipófisis, sino que directamente la oxitocina que se produce acá va a ir a su célula blanco o diana. Las células blanco o diana de la oxitocina es el útero, por ejemplo. La actividad miometrial, es decir, la actividad contráctil del útero, responde a esa hormona. ¿Y cuándo entonces es la necesidad biológica que se contraiga más el útero? Ah, si usted está en trabajo de parto. ¿Quién ha tenido la dicha de ser mamá? ¿Nadie ha tenido la dicha de ser mamá todavía? ¿No? Bueno, por allá dice la bachiller que sí. Bueno, en el momento del trabajo de parto, a través del canal vaginal, en la medida que se da la fase para que se dé la expulsión,
allí existen unos mecanorreceptores que van a decir, epa, aquí está pasando algo, necesito que esto se apure, necesito que esto se dé. Ese mecanorreceptor por vía neuroendocrina va a ir desde el útero hasta el hipotálamo para decirle a esas células productoras de oxitocina que produzca más oxitocina. Y por eso en el trabajo de parto, en la medida que progresa, se hacen mayores contracciones, más intensas y más acortadas en el tiempo. Porque la necesidad biológica en ese momento es más oxitocina. ¿Correcto? Una vez que se da el parto, la oxitocina se detiene. Porque también es así. Si la necesidad biológica es que no la necesito ya, entonces también se detiene esa síntesis y secreción de hormonas. Por eso les puedo hablar en este momento entonces de la regulación hormonal. Porque hay regulación hormonal que obedece a este eje, hay regulación hormonal que llamamos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Quiere decir que esa oxitocina, para que se dé aquí su acción a nivel de las células del útero, del miometrio, necesita hacer algunas escalas. Necesita llegar antes a otro lugar, una vez que se secreta. No, va directo desde el hipotálamo hasta el miometrio. ¿Correcto? Entonces es una regulación de primer orden. Caso contrario, cuando se produce el sangrado menstrual, se produce porque hay una deprivación hormonal. ¿No es así? Entonces, aquí participa hormona hipotalámica, GnRH, hormonas hipofisiarias, gonadotrópicas, LH, FSH, y luego van a actuar en su órgano endocrino, que sería el ovario, para que se produzca estrógenos. Y los estrógenos a su vez van hasta el útero para mantener durante la primera parte del ciclo el endometrio. Luego se hace mucho más evidente cuando se empieza a producir progesterona, preparado, listo por si después del 14 día del ciclo hay una ovulación, hay una fecundación. Pero si no hay fecundación, todo cae, todo se depriva y empieza el sangrado menstrual. Entonces, para mantener ese endometrio en la segunda parte del ciclo bien abundante, bien con muchas glándulas, con muchos vasos sanguíneos, es decir, que es un colchón de esos inflables, o de los super o de los Simon super beauty rest, como se llame, necesita que la progesterona actúe allí. Pero para que la progesterona actúe en el endometrio, ¿cuántas estaciones ha tenido que pasar? Por lo menos 3, ¿verdad? Esa es una regulación de tercer orden. ¿Ok? Por favor, pregunte. Serían más de tres estaciones para poder llegar al órgano. Sí, tres o más. Mínimo 3. Y de segundo orden serían las otras estaciones. Ajá. La bachiller pregunta entonces cómo es eso de segundo orden. Ok. Entonces, en este caso, fíjense,
la acción que debe tener, ¿sí? La FSH para que a nivel de los ovarios, se dé el crecimiento folicular, se pueda llegar al folículo super maduro, ¿verdad? Sin alusiones personales. Y entonces, en la medida que se producen esas células maduras, hay mayor producción de estrógeno, es decir, de estradiol. Entonces, para que se produzca ese estradiol, necesita ¿qué cosa? A la FSH y a la GnRH. Entonces, esa sería de primer orden, de tercer orden o de segundo orden. De segundo orden. Entonces, depende. Hablamos de esas regulaciones dependiendo entonces cuál es el blanco y cuántas hormonas o cuántos pasos se requieren para que se dé esa acción. ¿Estamos? El estradiol es el principal estrógeno femenino. Hay otras hormonas también, como esas mismas hormonas de o las mismas hormonas tiroideas, que obedecen a una regulación por retroalimentación. Profe, por lo menos el primer estudio del TRH, luego pasaba a TSH para que se liberara tiroxina, entonces sería el segundo orden. Para que esta TSH pueda producir estas, sí, de segundo orden. Pero si la T4 Se va a transformar en T3 o sería tercera. la T3, ¿verdad? Porque esta que está aquí, la T3, que tiene una acción a nivel de las células del intestino, y en las células del intestino, cuando hay mucha hormona tiroidea, la absorción de glucosa es mayor. Entonces, con respecto a esa acción y a ese blanco que es la célula intestinal, entonces necesita 1, 2, 3. ¿Correcto? Otro tipo de regulación sería entonces la retroalimentación. El mismo nombre lo dice, el feedback, ¿sí? Esa es una de las grandes peleas de las parejas, de los novios y los noviazgos. El feedback. ¿Por qué? ¿A usted le parece el novio que está así como que sordo a veces, verdad? Está sordo. Está sordo. Como que no me escucha. No me entiende. ¿Ah? ¿Y qué dicen los novios y los hombres de eso? Ay, así es que te... ¿Ah? Bien. Vamos a esto de la regulación por el tipo de retroalimentación. Aquí necesariamente entonces esto es siempre hacia atrás. Siempre el concepto es hacia atrás. Así como las pilas para atrás. Igual. O los pilas para atrás, porque también hay pilas para atrás. Ok. Vamos con las hormonas tiroideas. Entonces, por alguna razón, la necesidad biológica, el orden, fue que yo necesitaba de manera indirecta una acción hormonal tiroidea de incrementar la frecuencia cardíaca. Es decir, un efecto de tipo, ¿cómo se llama cuando la frecuencia cardíaca aumenta? Efecto de tipo, pero ¿cómo se llama? Después de taquicardia, pues eso lo vieron ya. Una taquicardia, pero es un efecto
¿Inotrópico o cronotrópico? ¿Ah? Inotrópico. Por aquí dicen inotrópico. Por aquí. Ah. Sería inotrópico si está trabajando con hormonas, porque se supone que las hormonas se liberan de No. A ver, fíjense ustedes, bachilleres. Creo que siempre hago este comentario. Todo lo que uno aprende, en algún momento lo va a utilizar. Yo me quejaba mucho que cuando vi el básico de medicina, tenía que ver castellano 1, castellano 2, castellano 3, castellano 4. ¿Qué tanto castellano? Bueno, porque a veces usted sabiendo algo de castellano, usted puede comprender las cosas. Entonces, crono, ese prefijo crono, ¿qué quiere decir? Tiempo. Y si se habla de crono trópico, es con relación al tiempo. Al tiempo. Entonces, la taquicardia o la frecuencia cardíaca aumentada le llamamos cronotropismo. Y las hormonas tiroideas, de manera indirecta, provocan eso. Entonces, por alguna razón, yo necesito reforzar esa frecuencia cardíaca, aumentarla. Y el organismo va a echar mano de las hormonas tiroideas. ¿Ok? Resulta ser entonces que esa T3 está disminuida. Por X razón está disminuida. Vamos a ver. Usamos ese dibujito. Es decir, que la cantidad de T3 que hay en circulación es mínima. Los de atrás no van a ver eso. Pero los de aquí adelante ya saben que es un T3, pero mínimo. Mínimo. Esto va a ser un mecanismo de retroalimentación negativa para decirle a la adenohipófisis que produzca más TSH. Esto se llama retroalimentación negativa. Y le puede sensibilizar receptores, y en eso hay autores que están de acuerdo, otros dicen que no, y puede también hacer que esos receptores a nivel hipotalámico hagan que también la TRH pueda ser más sensible. Ok, ya aumentó la TSH. Al aumentar la TSH hay mayor producción de T3 y entonces esa frecuencia cardíaca que yo necesitaba aumentar, bueno, ya aumentó. ¿Correcto? Ahora, caso contrario. Caso contrario. Yo tengo ahora mucho T3. Abundancia de triiodotironina. Tengo demasiada. Entonces, el organismo va a hacer por regulación retroalimentación negativa hasta la adenohipófisis para que le diga: ¡hey! Detén la producción de TSH, ya no necesito, no la necesito. Y entonces comienza a bajar la cantidad de TSH. Retroalimentación negativa. ¿Cómo pasa con... Profe, ya va, en ambas es negativa. En ambas es negativa. ¿Cómo pasa con... vamos a hacerlo así. Aquí está, la CRH. Esta hormona que está aquí. La CRH. La CRH es una hormona hipotalámica. Se llama hormona liberadora de la hormona estimulante de la CTH. Esta va a producir entonces ACTH en la hipófisis. Y la CTH va a actuar a nivel de la corteza adrenal. Y la corteza a su vez produce glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales anabolizantes. Vamos a suponer que lo que necesito es cortisol. Bueno, produce cortisol. Aquí está, cortisol.
necesito, por alguna razón, la cantidad de cortisol es exagerada. Tengo un exceso de cortisol, es decir, una hipercortisolemia. Eso no es bueno para el organismo. Entonces, por retroalimentación de hasta la adenohipófisis, le va a decir, hey, detén la producción de ACTH. Y entonces la producción de ACTH es mínima. Y también lo va a hacer hasta el hipotálamo para que la producción de CRH sea mínima. Retroalimentación negativa. Adenohipófisis, retroalimentación negativa hasta el hipotálamo. Caso contrario, medio de otro color. Caso contrario, ahora tengo muy poquito cortisol. Casi no tengo, necesito aumentarlo. Retroalimentación negativa hasta la hipófisis para que diga, yo necesito, y empieza a producir más ACTH. Y también le dice al hipotálamo para que produzca más CRH. Retroalimentación negativa. ¿Ok? Cuando es hasta la primera porción, es decir, hasta la hipófisis, hasta acá, le podemos llamar también retroalimentación de asa corta. Y cuando es hasta el hipotálamo, como pasa con estas hormonas glucocorticoideas, lo llamamos de asa larga. Entonces hemos hablado de regulación hormonal y hemos hablado de primero, segundo, tercer orden, de retroalimentación negativa, de asa corta y de asa larga. ¿Correcto? Preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Van a hacer de esa forma, no importa el recorrido que hagas hasta llegar a la adenohipófisis. Solamente de esa corta va a depender que sea de la adenohipófisis. Exacto. Porque no estamos hablando, no estamos haciendo desde el punto de vista de los lugares de donde se ha originado. No estamos hablando, sino simplemente de la retroalimentación. Y siempre es hacia atrás. Ojalá para atrás. Ahora no, de niños ustedes no jugaban por ahí donde había un monte y vaina. Sí. Jala para atrás. ¿Qué es eso? Por dicen por ahí. Es una matica ahí en el monte. ¿Alguna pregunta? Dígame. Dígame. Yo le escucho, diga. ¿Qué se refiere cuando digo asa corta y asa larga? Asa corta y asa larga. Ok, lo repito, no hay problema. A ver. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive? ¿De dirección? ¿Lugar? ¿De zona? ¿Ah? Vista Hermosa. Vamos para que María, ¿qué es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Que Alejandra pueda venir a la escuela de medicina. Vamos a hacerle retroalimentación. ¿Verdad? Hoy, como es el primer día posparo, ¿no es así? Las ganas están, están 2 días ahí sin nada, las ganas. Ajá. Entonces, si nosotros estamos en Vista Hermosa y queremos venir a esta escuela, bueno, vamos a suponer aquí en el donde allí sería en el Parque Ruiz Pineda, una estación, y Vista Hermosa allá donde está, donde se
ministerio donde sacan cédula y pasaporte, sería la presentación, el sign. Con respecto a esta escuela, hacia allá, porque siempre es en retro, si las ganas de la escuela o de los que participan en esta escuela está muy pequeñita, eso va a ser un estímulo para que a nivel del Parque Ruiz Pineda se aumente algún estímulo para que los que estén por allí vengan hasta la escuela. O también eso sería asa corta, y los que estén allá en Vista Hermosa sería asa larga, es decir, para que vamos a estimular para que se venga para asa corta, asa larga. Asa corta normalmente hasta la adenohipófisis y asa larga hasta el hipotálamo, de aquellas hormonas que obedezcan al eje hipotálamo, hipófisis, glándula endocrina. ¿Correcto? Porque si yo le digo a usted, mire, oxitocina, la regulación de ella de asa corta, ¿dónde me la ubica? Entonces no tiene regulación de asa corta, ¿me entiende? O le digo insulina, dígame cuál es la de asa corta y cuál es la de asa larga. No tiene, porque no obedece a ese eje. ¿Entiendes? Porque hay una serie de hormonas, las que se producen en el hipotálamo, se le llaman las hormonas HHH, es decir, las triple H. ¡Wow! Las triple H, que serían hormonas hipotalámicas hipofisiotrópicas. Porque fíjense que estas hormonas hipotalámicas hipofisiotrópicas van a ejercer su acción en la hipófisis. E incluso pueden cambiar allí en la hipófisis la celularidad, pueden hipertrofiar y todo eso por la acción constante. Un individuo que tenga una elevación de TRH, ¿verdad? ¿verdad? De TRH que esté hacia actuando sobre la adenohipófisis, o la TSH que actúa constantemente sobre la tiroides, ese efecto hormonal constante, continuo, crónico de una elevación de TSH no le conviene a la glándula, porque entonces empieza la glándula a hipertrofiarse, porque esa es una acción hormonal de la TSH, lograr la hipertrofia de esa célula, y por eso se habla de ese bocio, del bocio. Y hay patologías, cuando vayan a ver fisiopatologías, que algunas son de tipo inmunológico. Si por alguna razón produce anticuerpos que son muy semejantes a esto de los anticuerpos para la TSH. Y como entonces lo reconoce como algo extraño, entonces se produce más. Y la acción es más sobre la tiroides. ¿Ok? ¿Cómo se llama el eje? El eje es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula endocrina. Muy bien. En la vida todo es relativo. Muchos de bachilleres que ya son médicos y me encuentran por allí y me dicen, ¿cómo está, profesor? No sé qué. ¿Y dónde? Mire, yo necesito llevarle a mi mamá. Es porque, mire, tiene un problema en el corazón, o tiene una taquicardia, una presión sanguínea que no sé. ¿Y por qué tú me dices eso? Porque claro, mis primeras clases eran de la porción de cardiovascular. O sea, cuando yo empecé a dar clase acá, todo era cardiovascular.
Ustedes creían que yo era cardiólogo. ¿Está bien? Entonces, me recuerdo yo que en esa época damos las clases en el auditorio, allá. Y obligatoriamente tenía que tener la diapositiva. O el, ¿cómo se llama esto? El retroproyector. Obligatoriamente. ¿Ves? Entonces en la vida todo es relativo. Entonces estamos claros con la regulación. Ajá. Alguien preguntó algo por allí, pero se quedó tranquilo, no siguió preguntando. No, tranquilo. Es decir, el gusanito ese de la duda, el gusanito ese gusanito tiene que tenerlo activo. Siempre. Porque en medicina es así. En medicina es así. Fíjense ustedes que alguien dijo, bueno, pero un momentico, a mí me parece eso extraño, que si yo tengo aquí un poquito de T3 y va por retroalimentación de asa corta, aquí va a producir más TSH. Y si yo tengo aquí mucho T3 por retroalimentación negativa de asa corta, va a producir poco TSH. ¿Sí? Y alguien preguntó por ahí y dijo, bueno, pero ¿y cómo es eso? Los dos son negativos. Sí, le dije que los dos son negativos. Pero se quedó tranquilo, no sé quién fue. ¿Por aquí fue? Usted, se quedó tranquilo. Es decir, que no existe una retroalimentación positiva. Sí existe. Claro que sí. Claro que sí. Esta retroalimentación positiva, gracias a ella existimos nosotros. Porque el que no tenga la mujer en edad madura, que no tenga una buena retroalimentación positiva, no puede quedar embarazada. ¿Por qué? Bueno, porque el ciclo sexual femenino es de 28 días, ¿cierto? Y se supone que para el día 14 se supone que hay una ovulación. ¿Cuándo es? ¿En qué día de ese ciclo? No se sabe. Pero se puede saber, ojo, se puede saber desde el punto de vista fisiológico. Lo vamos a chequear cuando veamos esa clase. Pero para que ocurra esa ovulación, bueno, en el ovario, que es una almendrita, esa almendrita tiene que, sus células tienen que crecer. Si esto es un folículo inmaduro, bueno, tiene que transformarse en un folículo maduro. Grande, donde hay mucho líquido. Y el líquido y la presión antral y la hormona va a hacer que lo que esté ahí se expulse. Y lo que se va a expulsar es un ovocito. ¿Ah? Ovocitos en metafaseo. Ah, embriogénesis, eso. Es embriología. Ah. Y entonces cuando se va de los dos polos para acá, la telofase, la cosa. Ah, sí. Sí. Cuando hice psiquiatría tuve que volver a estudiar embriología. ¿Cómo la corteza cerebral, para que se llene de todas esas neuronas, cuáles son las vueltas que dan? Me hicieron volver a estudiar esa muy bien. Había una profesora excelente, la profesora Marval, en histología. Ya no está aquí. Excelente. Bueno. ¿En qué quedamos? En el ovocito gigante. En el ovocito, ajá. Entonces, fíjense ustedes, para que pase de ese folículo inmaduro a uno maduro, esas células tienen que madurar. Pero ¿quién hace que esas células maduren? Bueno, la producción de estrógenos. ¿Por acción de quién? De la FSH. Entonces, en la medida que hay mayor cantidad de estrógenos, en la medida que se acerca hacia el día 14, se va aumentando la cantidad de estrógenos. Ya hace un pico de estrógeno. Es decir, que el estradiol sube. Hacia el día 12, día 13, debe tener un pico, una elevación. Esa elevación de los estrógenos, específicamente el estradiol,
va a hacer que otra hormona, que es la LH, haga un pico el día 14. Es decir, que el aumento de una hormona lleva al aumento de otra hormona. Eso se llama retroalimentación positiva. ¿Por qué entonces no hay ovulación mientras consume los óvulos? Porque la globulina hace que no se produzca la otra hormona. ¿Cuál? La globulina hace que no se produzca la otra hormona. Me imagino que, no sé si el estrógeno. A usted le gustó las globulinas, parece, ¿no? No, pero que hablo sobre eso en la ovulación al principio. Ya, Hace que no se dé el pico de la LH. correcto. O sea, no se da el pico de LH, porque la concentración de hormonas Se mantiene el día 1, estable. el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Siempre son los 0,003 microgramos de no sé cuántos chorizos tiene. Y no hay pico. Si no hay pico de LH, no hay ovulación. Pero para que exista eso debe haber un previo, un aumento del estrato. Eso se llama retroalimentación positiva. Profe, ¿no se va a mantener el mismo nivel de LH para que no se dé el pico? ¿Cómo? O sea, en los anticonceptivos lo que estaba diciendo era que va a mantener la misma cantidad de LH para que no se dé el pico. No, De no, los AO lo que hacen es que se mantenga la misma cantidad de estrógeno. ¿Ok? A ver, ¿a qué llaman entonces? Vamos a con otra cosa. ¿A qué llaman efectos hormonales? Que lo voy a poner entre comillas, porque ustedes van a encontrar por ahí acciones, es decir, efectos hormonales, que sería la acción final. Yo voy a llamar efectos hormonales a la interacción de dos o más hormonas para poder llevar a cabo un objetivo. Por ejemplo, yo puedo hablar de un efecto hormonal antagónico, y la palabra lo dice. Es decir, que mientras una va para Pekín, la otra va para Atlanta. Mientras un vuelo va para Pekín, el otro va para Atlanta. ¿Correcto? Son antagónicos. Entonces, hormonas antagónicas, tenemos la insulina y el glucagón, por ejemplo. Mientras la insulina es hipoglucemiante, el glucagón es hiperglucemiante. ¿Correcto? Efecto hormonal complementario. Bueno, esto aquí, el complementario se ve con esta hormonita, que es una hormona de la corteza adrenal, que es el cortisol. Es decir, que ante el estrés se produce más CRH, se produce más catecolaminas a nivel de la médula adrenal, catecolaminas más cortisol, se potencia de alguna manera la acción para que sean ambas, como ambas son hiperglucemiantes, bueno, entonces se complementan la acción. Es decir, cortisol y catecolaminas se complementan. Y se complementa, de repente, si no está la catecolamina, igual puedo subir la glucemia. Y si no está el cortisol, las catecolaminas igual me suben la glucemia. Pero ambos se pueden complementar. Un efecto hormonal anticipativo. Anticipativo. La palabra lo dice. Antes de.
es lo que pasa con la secreción de la hormona del factor, ¿cómo se llama esto? El factor, una hormona insulinotrópica. IEF1, el factor de crecimiento semejante a la insulina, o algunas hormonas del tracto digestivo, sobre todo a nivel gástrico. Por ejemplo, si en este momento 3 y 5, ¿verdad? Los que almorzaron a las 12, 11:30, pues a esta hora, si yo comienzo a hablar de una torta 4 leches, porque ahora no son 3 leches, ahora son de 4 leches, ¿verdad? O una torta de chocolate así que tenga bastante chocolate. Este señor que está aquí comienza a producir la hormona porque le estoy enviando una señal desde mi cerebro. Y está preparándose para la absorción de ese alimento o de esa glucosa que se va a aportar a través de eso que me voy a comer. Eso es lo que me pasa. ¿Correcto? El alimento no ha llegado a mi organismo, pero ya mi mente lo está. ¿Correcto? A ver. ¿Cómo se llama esta calle que va para allá? Esa calle que va para allá. ¿Cómo se llama esta calle? La Columbo Silva. ¿En dónde queda la escuela de medicina? Ok. Hay que saber dónde está ubicada su escuela de medicina. Calle tal, cruce con calle tal. Es una esquina, ¿verdad? Esta calle que va hacia allá, hacia el hospital, pasando por el gimnasio, ¿no es? Bueno, dicen que ahí atracan, que ahí roban, no sé qué, que a tal hora, que no sé qué, que paga a la amiga tal, al amigo tal, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Verdad? Cuando es cierta hora, así 5:30, 6 de la tarde, yo me quedé, porque se me pasó la hora, me quedé, me distraje en la escuela y tengo que pasar ese pedacito. ¿Qué le pasa a usted? ¿Ah? Y dice que se estresa y que le da miedo. Eso es un efecto anticipativo, porque sus catecolaminas se están liberando, aunque todavía el tipo no le está colocando el hierro ahí en la... Pero usted lo está pensando. Eso se llama efecto hormonal anticipativo. Usted está liberando una cantidad de catecolaminas, de hormonas. Lo mismo pasa con muchos de ustedes que tienen lo que se llama la AA. Todos tienen esta patología, la mayoría. ¿Qué quiere decir AA? ¿Qué es eso, profe? Ansiedad académica. Es decir, que ya me dieron el dato que el examen es el martes. Bien. Entonces, en la medida que se hace el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, yo estoy vuelto la gelatina. ¿Verdad? Usted está anticipando una situación que todavía no se ha dado, pero usted está liberando hormonas. Eso es un efecto hormonal anticipativo. ¿Estamos? Un efecto hormonal sinérgico. Sinérgico. Bueno, es donde participan muchas hormonas, pero la condición es que sí o sí, obligatoriamente, tienen que estar. ¿Ah? Tienen que estar, tienen que participar, no como el caso complementario. En el caso complementario, si una o las dos participan, que bueno, se complementan y se puede dar la acción o el efecto final. Pero en el caso del sinérgico, tienen que darse todas. El ejemplo de ese sinergismo
es la lactancia materna. ¿Vamos? Lactancia materna. Y participan más de 7 hormonas. Claro. A ver, necesitamos la FSH y la LH para que se produzca progesterona y se produzcan estradiol. ¿Para qué es eso? Bueno, una vez que se da la menarquia, es decir, se empieza el desarrollo de la mujer que no es madura, la inmadura a la madura, bueno, también existe una maduración, una progresión del tejido glandular mamario y necesita de esas hormonas. Pero también entonces, una vez que sí, ya están, como dice, en su estatus maduro, necesitan entonces, para la lactancia, producir el contenido de los diferentes sacos galactóforos. Y ese contenido es leche materna. Ahí necesita ACTH, cortisol, T3 y T4, y por lo tanto la TDH y la TSH. Entonces necesita alguien que produzca el contenido. Y después que ya está maduro y tiene el contenido, bueno, se necesita entonces alguien que expulse esa leche. Entonces ahí tenemos la oxitocina. Ajá. ¿Qué es eso, prolactina? No hormona. ¿Ah? ¿A dónde se produce eso? No tengo idea, pero es parte del esquema, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la prolactina. La prolactina. Correcto. Entonces ahí tenemos 2, 4, 8, 10. O sea, todas esas hormonas tienen que participar para que se dé el efecto cinético. ¿Correcto? ¿Está claro lo que son estos efectos hormonales? Muy bien. Bien, vamos a hablar un poquito de el efecto hormonal en la célula blanco. No sé si mañana me arrastra ese pendrive. Vale, vamos a ver. Entonces, en la célula blanco o diana, dijimos que ahí está la célula receptora, o sea que hay un receptor. El receptor es una estructura dinámica. Hoy no hay clase de epidemiología. ¿Qué cosa que se haga? No, miércoles, no quería hacer algo. Muy bien. Tiene un efecto anticipado. Tengo hasta las 4. ¿Qué hora es? Vamos a cerrar con esta parte. Oye, la otra vez había cafecito, merengada, juguito, cosas. ¿Ah? Está muy bueno. La hormona, entonces, hemos dicho al principio, por una necesidad biológica, se sintetizó, se secretó, fue a través de una vía hasta su órgano o célula blanco o diana. Esa célula blanco o diana, una vez que llega e interactúa con su receptor, la hormona ya deja de actuar, o sea, ya ella pierde su acción como tal. Y entonces pasa a ser catabolizada. Catabolizada. O sea, hay enzimas que la van a catabolizar. Ahí dejó ya de existir. La hormona, la que se unió al receptor, es la que va a promover el siguiente paso, que es el mecanismo de acción.
Mecanismo de acción. Decía que el receptor es un receptor que es una estructura que es dinámica. ¿Se recuerdan del receptor de ligando de acetilcolina? Sí, que tiene una estructura y cambia su forma, o algunos que son dependientes de voltaje, dependiendo entonces de la despolarización, se permeabilizan, no sé. Igual, los receptores hormonales también son estructuras dinámicas, son estructuras que cambian, y cambian inactivándose, bloqueándose, activándose en más o en menos. Vamos, por ejemplo, el receptor de insulina. Esta es la membrana y ese es el receptor de insulina. Y ese receptor de insulina se puede autorregular a la baja o a la alta. Es decir, pueden haber muchos más receptores de insulina en cuanto a cantidad o menos receptores de insulina en cuanto a cantidad, o tornarse un receptor más sensible o un receptor menos sensible, o simplemente inactivarse el receptor. Por eso, debido a esa estructura que tiene él, por eso existen esas patologías que se llaman las diabetes tipo 2, o esas diabetes que dependen más de este problema del receptor que de la insulina. Es decir, que tienes insulina, tienes la glucosa, pero el receptor es el que está echando la broma. El de insulina es una estructura que tiene dos subunidades alfa, dos subunidades beta. Y la insulina, este es el receptor, y llega la insulina y se va a pegar aquí, en la parte externa. Allí se adosa. Una vez que interactúa el receptor, hormona receptor, se van a dar una serie de cambios en esa célula. Desde ese momento que el receptor recibió su hormona, desde ahí comienza el mecanismo de acción. Es decir, una serie de pasos para finalmente ocasionar el efecto hormonal definitivo. Por ejemplo, aquí, a nivel de este señor, en el hepatocito, ahí, en el hepatocito, hay receptores acá de insulina. ¿Sí? La necesidad biológica es porque el individuo tiene una hiperglucemia. Es decir, que después que usted desayuna, después que almuerza, su nivel de glucosa se eleva. Eso va a ser por cierto tiempo, luego, ¿verdad? Ese va a ser el estímulo para que se pueda liberar insulina. Entonces, de la célula secretora, que es la célula B del páncreas, se va a liberar la insulina. Esta insulina va a llegar a este hepatocito. Llega aquí la insulina e interactúa con su receptor. Una vez que ocurre eso, comienza el mecanismo de acción. Y existe entonces un proceso de autofosforilización de esa estructura y de esa célula para empezar a activar enzimas o genes o estructuras que estaban inactivas, ahora se activan. En el caso de la insulina y el hepatocito y de esta necesidad biológica, bueno, le va a decir al hepatocito, ¿cierto?, que aquí hay una hiperglucemia. Primero va a activar unos receptores o unos transportadores de glucosa.
le va a decir, ¡epa! Abre las compuertas, vamos a guardar glucosa. Y empieza a pasar glucosa al hepatocito. Y el hepatocito guarda la glucosa. Eso contribuye a que esta hiperglucemia se compense, ¿verdad? Baje. Pero además de eso, las células del hepatocito también van a procesar, porque se va a activar la glucosa oxidasa. A ver, los bioquímicos. Es decir, en esa célula se activa entonces la vía glucolítica. Y se da la glucólisis. ¿Es así? Y si se está dando la glucólisis, es que está agarrando glucosa para producir fósforo, fosfato. ¿No es así? Entonces, ¿qué hace eso? Que la hiperglucemia baje. Además le dice a otra enzima por aquí, que estaba así como que inactiva, la glucógeno sintetasa, que le dice, mira, vamos a guardar glucosa en forma de glucógeno, y empieza a guardar. A la final, ¿qué cosa ha hecho? Favorecer que esta hiperglucemia no esté así. Entonces, todo ese mecanismo, desde que la insulina interactúa con su receptor y se dan todos esos procesos en la célula, se llama mecanismo de acción, para dar el efecto hormonal final. ¿Y cuál es el efecto hormonal de la insulina a nivel de un hepatocito? Glucogénesis, glucólisis, en el aspecto de los hidratos de carbono, pero también actúa a nivel de estructuras proteínicas para que la síntesis de proteínas aumente. Entonces, mecanismo de acción es una cosa y la acción o efecto hormonal es otra cosa. ¿Ok? Es otro. A ver, miren ustedes cuando están estresados. Este sería un efecto hormonal, pero bueno, de diferentes hormonas. O sea que en el estrés, para que se dé todo esto, se necesita un efecto hormonal de tipo sinérgico. Son varias hormonas que participan. Antes de entrar a eso, ¿está claro entonces lo que es el mecanismo de acción? ¿Ah? El mecanismo de acción son los procesos que se dan para el glucólisis. Una vez que actúa la hormona con el receptor, ahí se activa mecanismo de acción y se da una serie de procesos intracelulares para que finalmente se dé el efecto hormonal definitivo. Ese efecto hormonal definitivo es la acción hormonal definitiva. Esa sería la glucogénesis y la... Correcto. Por ejemplo, en el caso de las hormonas tiroideas. Hormonas tiroideas. Ajá. Aquí está. En el estrés, la TSH aumenta la T3 y la T4, y esto respuesta aumenta el uso de glucosa para producir ATP. ¿Cómo logra esa acción hormonal la T4 y la T3? Bueno, así. El señor intestino, en donde se absorben todos los principios, ¿cierto? Entonces, supongamos que saco una célula de ese intestino. La saqué aquí. Ya no funciona la cosa esta. La situación está dura.
Saco esta célula que está acá. Esta célula va a tener unos glucostatos que son activados para que la glucosa pueda absorberse con facilidad. Quiere decir entonces que va a venir la hormona T3 hasta un receptor tiroideo que está aquí en esta membrana. Pero como la hormona es tiroidea, al igual que las hormonas esteroideas, no necesitan receptores de membrana, es una diferencia. Ella se va directamente al interior de esa célula, a un receptor citoplasmático o directamente al núcleo de esa célula. Todas las hormonas esteroideas hacen eso. Las hormonas proteicas, las glucoproteicas, como la FSH y la LH, necesitan un receptor de membrana. Por eso vamos a hablar del mecanismo de acción un poquito más mañana, para cerrar eso. Entonces, aquí, la hormona tiroidea atraviesa la membrana y llega a un receptor nuclear. El receptor de esa hormona está aquí, en el núcleo, y va a conformar entonces la hormona T3, TR, TRE. Este complejo que se llama T3, TR, TRE. Una vez que actúa allí, se van a dar unos procesos de transcripción, de transducción, para lograr los elementos de respuesta a la hormona tiroidea. Y ese elemento de respuesta es sensibilizar a esa célula o a receptores que están aquí para que la glucosa entre. Quiere decir que cuando en presencia de hormonas tiroideas, en exceso de hormonas tiroideas, las células intestinales agarran glucosa, aprovechan la glucosa. ¿Para qué? Bueno, para producir más ATP. En caso del estrés ocurre eso, porque el individuo en una situación de estrés necesita mucha energía. Desde el momento que la hormona entró y hizo contacto con el receptor, ahí comienza el mecanismo de acción. Y su segundo mensajero sería ese complejo, el T3, TR, TRE, para que finalmente se dé la acción o efecto hormonal definitivo. ¿Cuál es la acción hormonal definitiva o el efecto hormonal definitivo? En este caso, absorción de glucosa. Pero previo a la absorción de glucosa tuvo que ocurrir todo esto. Y todo eso se llama mecanismo de acción. ¿Estamos? Hace rato yo les comenté que la TSH, si actúa en la glándula tiroides, en los tirocitos, y actúa de manera continua y permanente, crónica, ¿qué le hace a la tiroides? La hipertrofia. Entonces, si aquí tenemos la tiroides, vamos a sacar un pedazo, una célula ahí para poder ver. Entonces la TSH, que es una hormona hipofisiaria, va a llegar hasta su receptor, que está acá. Y la TSH es una hormona proteica o esteroidea, o es una hormona tiroidea. Ajá. Entonces la hormona, la TSH es una hormona proteica. Su estructura es sumamente grande, muy pesada, y ella no puede atravesar la membrana. Si no puede atravesar la membrana, necesita a alguien que capte el mensaje. Entonces tiene aquí un receptor de membrana que está a su vez plegado a una enzima de membrana que se llama
la adenilatociclasa. La adenilatociclasa. Estoy repitiendo lo que les dieron en bioquímica. ¿Ah? ¿Sí o no? Por eso el estudio es una cosa continua. Ahora, la adenilatociclasa, ¿verdad?, se va a elevar y va a provocar que el ATP pase a AMP cíclico. La elevación de este AMP cíclico se convierte en el segundo mensajero de la TSH para que a ese nivel de esa célula comiencen mayores procesos de transcripción y transducción. Y comienzan a hipertrofiarse, a aumentar de tamaño, y cuando acuerda la glándula está bien grande. Entonces, ¿cuál es la acción hormonal de la TSH? Hipertrofia de la glándula. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Todo este que hemos hablado. Entonces, una cosa es el mecanismo de acción, otra cosa es la acción o efecto hormonal. ¿Estamos? Por favor, si tienen dudas, anótenlas, mañana me la preguntan de nuevo que nos vemos.